Primero, y lo más importante que quiero decir esta tarde, va dirigido a una persona que no está presente. Querida presidenta, querida Isabel, querida compañera y amiga, te mando desde aquí, desde Móstoles, mi abrazo, mis ánimos, mi consuelo y mi cariño. Pocas cosas, os aseguro, me apetecían más que celebrar nuestro primer meeting juntas. Hemos tenido vidas paralelas en algunos sentidos, pero nunca hemos celebrado un meeting juntas. Y en un momento tan importante y tan decisivo para España. Y pocos motivos también me parecen más tristes para que no podamos hacerlo. Pero sé que habrá muchas otras ocasiones y también que todo lo bueno que ella ha sembrado en la vida pública, es decir, en la vida común, también le será devuelto en su vida personal y su vida familiar. Hay muchas mujeres que aprovechan su condición de mujer para hacer política, que cabalgan un poco sobre el victimismo y ella no lo ha hecho jamás. Y de ahí que sus tribulaciones personales, en este caso también como mujer, nos conmuevan de forma especial. Insisto, por eso quiero mandarle mi abrazo y mi admiración. Y de hecho yo quería decir algunas cosas sobre Isabel Díaz Ayuso hoy, decírselas a la cara, y lo voy a hacer aunque no esté aquí. Yo lo he confesado públicamente varias veces, algunas veces en campaña durante las autonómicas. Yo era periodista del diario El Mundo cuando Isabel fue designada por primera vez candidata del PP a la Comunidad de Madrid. Y su elección a mí entonces me pareció una temeridad. Isabel no tenía experiencia de gobierno, era casi una desconocida, y así fui y lo escribí yo en un periódico, en un artículo. En fin, qué error el mío y qué impresionante éxito el suyo. Es uno de los misterios y de las maravillas de la política. A veces, en las circunstancias más duras, surge un político insospechado, carismático, poderoso, con una capacidad de transformación tan profunda como benéfica. Eso es el liderazgo. Eso es la política en su mejor expresión. Eso es hoy Ayuso. Todo el PP, bueno, todos los españoles, debo decir, estamos en deuda con ella. Si hoy estamos donde estamos, si hoy tenemos una oportunidad real de lograr el cambio político en España, originalmente es gracias a una mujer en muchos sentidos excepcional. Ayuso tiene muchísimas virtudes. La autenticidad, por ejemplo, ¿no? Es una rareza hoy en día, es una política auténtica, ¿no? La ves y dices, es de verdad, dice lo que opina. Pero yo quiero destacar otra. Isabel ha demostrado cosas muy importantes. Primero, que lo moral es lo eficaz. Es decir, que hacer lo correcto es electoralmente rentable, que la verdad no quita votos, al revés, los da. Y segundo, que no hay nada más importante en la política y en la vida que el valor, y sobre todo en estos momentos. La izquierda y el separatismo plantean lo que yo llamo una disyuntiva perversa. Sumisión, sométete, o conflicto. Si no te sometes, te lanzan al paredón de Twitter. Fascista, machista, racista, indeseable, lo que sea. A veces incluso consiguen echarte directamente del tablero, y hablo por experiencia. Sin embargo, entre el conflicto y la sumisión, siempre hay que elegir el conflicto. Primero, porque si hoy no te llaman facha, no eres nadie en España. Y segundo, porque la vida, el baño María, no existe, y mucho menos la política. Decir la verdad, denunciar la mentira, promover la libertad, defender a los ciudadanos de un gobierno sectario que ha hecho lo imposible por cerrar y asfixiar Madrid, todo eso entraña unas dosis inevitables de conflicto. Y el conflicto es desagradable, lógicamente, pero lo decente es asumirlo. Y eso es lo que ella hizo, sin miedo, con determinación, y logró cosas impresionantes. Colocó a Sánchez por primera vez a la defensiva. Echó a Pablo Iglesias de la política, y os aseguro que nadie lo celebra más que yo. Y dio y lo más importante, dio a la alternativa una oportunidad. Por todo eso, además de transmitirle hoy mi afecto, le doy las gracias de corazón y le digo, sigue así, como un salmón contra la corriente, río arriba, río arriba.
Y a los madrileños y a los mostoleños les digo, si con un gobierno no ya contrario, sino rabiosamente hostil, el gobierno de Ayuso ha conseguido lo que ha conseguido, es decir, convertir a esta comunidad en un imán de talento y de inversión y en el lugar más libre y alegre del mundo para vivir, solo imaginaos lo que va a conseguir con un gobierno a favor. Va a ser la bomba lo de Madrid de los próximos años. Y por cierto, el debate. ¡Qué espectáculo! Desde aquí quiero extender mi sentido pésame a Ana Pastor, la de La Sexta, no la nuestra, y también a Àngels Barceló y a todo el equipo de Moncloa, porque lo está pasando mal y se les nota. Jamás he visto un debate, y he visto muchos, nacionales y extranjeros, con una diferencia tan abismal entre los dos contrincantes. El aspirante parecía el presidente y el presidente parecía, bueno, no el aspirante exactamente, ni siquiera. Parecía, ¿sabéis Gigante, el matón de patio de colegio de Doraemon? ¿Habéis los que tenéis niños? Agresivo, pendenciero, maleducado, desarbolado. Por cierto que esta tarde la Junta Electoral Central le ha abierto un expediente por atacar al Partido Popular desde un acto institucional y luego se queja de que lo llamemos tramposo. Lo decía ayer el presidente Feijóo, 4 días encerrado en la Moncloa, 600 asesores para eso. ¡Qué fiasco! Y sobre todo, ¿en qué manos hemos estado 5 años? El pasado lunes, sí, Alberto Núñez Feijóo sentenció políticamente a Pedro Sánchez, con contundencia, con templanza, con elegancia, incluso con retranca. Recuperó votos de Vox y ganó votantes socialistas. Ese es el camino hacia la derrota definitiva y total del sanchismo, para ahora y, ojo, también para siempre. Y esto es lo que voy a explicar ahora. El sanchismo, por si queda algún distraído, pero sobre todo para que España no vuelva a caer en semejante socavón. El sanchismo no es solo una forma vulgar de hacer política, la chulería, la mentira y el oportunismo, esos andares de galán de tranvía. El sanchismo es un proyecto de poder a largo plazo y su objetivo esencial es la liquidación de la España constitucional pactada en 1978. El indulto de los líderes del 1 de octubre, la derogación del delito de sedición, la rebaja del delito de malversación, el blanqueamiento de Bildu, el asalto a la justicia, la colonización de las instituciones, la ley de memoria antidemocrática, la agitación del guerra civilismo, la reivindicación de la Segunda República como una etapa luminosa, decía, la expulsión de la Guardia Civil del País Vasco y Navarra, los ataques directos o civilinos a la corona, la demonización de la oposición. Todo eso forma parte de un plan para sustituir el orden constitucional por un caos en el que Sánchez mande, a él le gustaría reinar, pero mande, por descarte. Lo que todavía preside Sánchez no es un gobierno en sentido estricto, sino un proceso de ruptura. Bien, ese proceso de ruptura empezó con Rodríguez Zapatero. Sí, el íntimo amigo y aliado del narcodictador Maduro. El que trafica con la tragedia de los presos políticos venezolanos, el que, como un poseso, defiende ahora a Sánchez porque se lo reclaman los oscuros intereses de eso llamado el Foro de Sao Paulo. Desde aquí, por cierto, una vez más, y porque sé que hay algunos presentes, mi apoyo y rotundo compromiso con los demócratas venezolanos y cubanos y nicaragüenses, y también con quienes luchan contra una izquierda autoritaria en Colombia, en Chile, en México, Bolivia, Brasil y Argentina. También vamos a cambiar desde aquí todo aquello. Decía que España, en el proceso de ruptura en España, empezó con Zapatero. Vamos a hacer un poco de memoria en un asunto para hacer pedagogía porque es importante. Fijaros, el Estado de Derecho, es decir, la democracia española, derrotó a la banda terrorista ETA. Los asesinos fueron detenidos, juzgados y condenados. Un gobierno del Partido Popular, el de José María Aznar, impulsó la ilegalización de Batasuna. El gran Ignacio Astarloa, nuestro amigo, redactó la ley de partidos. Echamos al brazo político de ETA a las instituciones, es decir, acabamos con la atroz anomalía de que nos mataran con nuestros impuestos. El Estado de Derecho, la democracia española, también derrotó al golpe del 1 de octubre en Cataluña.
La policía y la Guardia Civil impidió el referéndum. Yo misma era periodista y lo vi cómo lo hicieron. De hecho, retiraban a niños de 3 años y 4 cuyos padres estaban utilizándolos como escudos subversivos. Un gobierno del PP, el de Mariano Rajoy, desmanteló la Generalidad vía el artículo 155. Los jueces metieron a los golpistas en la cárcel. El Tribunal Supremo los condenó por sedición. ¿Qué pasó luego? En un caso y en otro. El Estado derrotó a los delincuentes y el PSOE los rescató. Zapatero rescató al partido de ETA y los metió en las instituciones. Sánchez rescató a los golpistas, los indultó e incluso borró del Código Penal el delito porque habían sido condenados. Y de hecho, la única diferencia entre Zapatero y Sánchez en esto es que la traición de Sánchez es incluso peor. Porque él rescata a Bildu y a Esquerra de la marginalidad donde deberían languidecer para colocarlos en el corazón del Estado, desde donde trabajan para destruir al Estado. Es decir, les dice lo siguiente: yo os entrego a vosotros, ex-terroristas de Bildu, el País Vasco, lo entrego, dejo que crezca Otegi, se convierta en la fuerza, en fin, en auge, y os entrego a vosotros, ex-golpistas, Cataluña, a cambio de que unos y otros me aseguréis el gobierno de lo que vaya quedando de España. Les convirtió en sus socios preferentes a Junqueras, un golpista, y a Arnaldo Otegi. Arnaldo Otegi, es que nos acostumbramos a todo. Un secuestrador, un individuo condenado por pertenencia a banda terrorista. Un hombre que el día del asesinato de Miguel Ángel Blanco se fue a la playa, según él mismo le contó a Évole, a quien si no, claro. Es decir, Otegi estaba en la playa esperando a que mataran a Miguel Ángel Blanco, no se arrepiente y ahora es el socio de Sánchez. Y luego Sánchez pretende darnos lecciones a nosotros de con quién podemos pactar. O incluso más alucinante, le exige a Feijóo que condene el que te vote Chapote. Él, que es incapaz de pedirle a Otegi que condene los asesinatos de Chapote. Francamente, hay que tener la cara muy dura y la moral muy extraviada. Queridos amigos, perdonadme que me extienda un poco, sobre todo el pobre Alfonso que está esperando. Zapatero y Sánchez llaman pacificación de Cataluña, el País Vasco, etcétera, a lo que no es más que la liquidación de la España constitucional. Esquerra y Bildu son los burros de Troya de la democracia que trabajan para reventarla desde el interior con la anuencia del PSOE. Si Sánchez sigue en el poder una legislatura más, habrá referéndums de autodeterminación, como mínimo, en Cataluña y en el País Vasco. El otro día, el trío Calaveras, literalmente, Otegi, Rufián, Junqueras, compareció ese trío en Durango, ¿no? Dijeron dos cosas. Primero, el PSOE no hace, se lo obliga a hacer. Bueno, hasta cierto punto, ¿no? Nadie está obligado a hacer nada en política. Ni siquiera el PSOE. Si lo hace es porque quiere. Y segundo, dijeron, lo que vaya a pasar en el Estado español lo decidimos nosotros. Y yo desde aquí, desde Móstoles, les contesto, menos lobos, caperucitas. En 10 días os vais a quedar sin Sánchez. Y en 10 días el Partido Popular iniciará el rearme moral, político, institucional de España. La democracia os derrotó 2 veces y lo volverá a hacer. Vengo, sí, con un mensaje de optimismo y de esperanzas. El 28M los españoles rechazaron masivamente el proyecto de liquidación de la España del 78, es decir, hicieron algo muy importante. Dijeron no al pesimismo y sí al optimismo constitucional. El sanchismo es por encima de todo una forma de pesimismo. Sánchez y sus aliados han abonado la teoría de que España ha vuelto a las andadas, como en el siglo XIX, ¿no? Siglo convulso, espasmódico, perdido. De que España solo puede ser aquello que determinen sus odiadores. Un duelo a garrotazos, un Frankenstein descosido, un desencanto. De que la etapa constitucional no ha sido más que un paréntesis. Fuegos artificiales que brillan efímeramente para luego disolverse en la noche. Y no es verdad. España es una arquitectura solidaria que ha durado siglos. España es una empecinada voluntad de vivir juntos los distintos. España, la España constitucional, se basa en la idea más luminosa de cuantas han podido alumbrar la mente humana.
la idea de que el valor de un ser humano no depende de ninguno de sus atributos identitarios, el sexo, la raza, la procedencia, el acento o el color de piel, sino solo de su conducta, de sus hechos. Sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro, sino hace más que otro, dijo muy sabiamente el Quijote. Esa es la idea que los españoles defendimos el 28 de mayo y esa es la idea que vamos a reafirmar con absoluta convicción el 23 de julio. Y mirad, mañana se cumplen 26 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Aquel fue un instante decisivo en la vida de España. Un momento no constituyente, claro, pero sí reconstituyente, de reafirmación de la Constitución en su sentido más profundo, fértil y emocionante, como la verdadera paz civil española, el punto de encuentro de los distintos, monárquicos y republicanos, ateos y creyentes, catalanes y castellanos, andaluces y vascos, ciudadanos reconciliados y dispuestos a seguir viviendo y luchando y trabajando juntos por un país mejor. Pues bien, las elecciones del 23 de julio han de tener el mismo espíritu y el mismo propósito. El 23J tiene que ser un nuevo momento reconstituyente español. Tiene que servir para volver a hermanar a los españoles en torno a un consenso moral y político fundamental. A los terroristas no se les blanquea, a los golpistas no se les premia, a la justicia no se la manosea, a las instituciones no se las coloniza. Con la memoria no se juega al divide y vencerás. España seguirá siendo una unión de ciudadanos libres, iguales ante la ley y también una de las mejores democracias del mundo. A esa enorme tarea de reconstrucción del suelo moral y democrático español estamos convocados todos. Al principio, es verdad, no vamos a poder contar con el PSOE. Y, de hecho, lo decía esta mañana en un acto con Alfonso y lo reitero hoy. Ahora, me atrevo a hacer un pronóstico. A partir del 23 de julio, por la noche, el PSOE va a tener que tomar una decisión o hacer una elección. Refundación o extinción. De hecho, va a necesitar un nuevo Suresnes. Así como Felipe González, tras hacerse cargo del PSOE en Suresnes, en la transición, tuvo que reorientar el partido rompiendo con el marxismo, después de estas elecciones un nuevo líder socialista va a tener que reorientar al PSOE rompiendo con el separatismo y con el guerra-civilismo. Tendrá que reconciliarse con dos ideas básicas, con España y con la igualdad. Mientras lo hacen, nosotros nos dedicaremos a trabajar. Empieza una etapa dura, pero decisiva. Nosotros no queremos ganar solo para echar a Sánchez. Derogar el sanchismo no es solo un eslogan de campaña, ¿no? Esas palabras donut que son redondas y vacías. El papel no es el mal menor. Los populares no somos simplemente mejores gestores económicos que la izquierda. Somos eso y mucho más. Somos la alternativa. Tenemos un proyecto de defensa y reafirmación de España y la libertad. Y algo más, la obligación de levantar a nuestro país, de sacarlo de la resignación a la que muchas veces nos acostumbramos. Vamos a hacer muchísimas cosas. Vamos a derogar, por supuesto, la ley de la memoria antidemocrática, porque no es una mera maniobra de distracción, sino, como he dicho, la raíz ideológica de un proyecto de ruptura. Y, por cierto, ayer Yolanda Díaz le retiró la medalla al mérito del trabajo a Franco. ¡Guau! ¡Qué valiente! ¡Qué heroína! Esta izquierda, durita con los dictadores muertos y blandita con los dictadores vivos, ¿no? Que le plante cara a Maduro. Vamos, además, por supuesto, a deshacer todas las cesiones de Sánchez a sus socios y a rearmar al Estado. Vamos a sustituir esa política inútil de apaciguamiento del separatismo y dar apoyo decidido a nuestros compatriotas en Cataluña y el País Vasco, que merecen el respaldo del Estado. El rey les dijo en aquel memorable discurso: no estáis solos, y a nosotros nos toca demostrárselo. Vamos a garantizar la enseñanza en español en todas las comunidades autónomas, porque las lenguas no tienen derechos, los derechos son de los ciudadanos, y el primero, el derecho a aprender en la lengua oficial del Estado. Y porque además, y esto no se dice tanto, el español tiene un valor moral, el de comunicar, es decir, acercar a más de 500 millones de seres humanos, desde Finisterre hasta el Cabo de Hornos, desde el Paseo de Gracia de Barcelona hasta el Altiplano, el pueblecito en Bolivia, ¿no?
Y eso es emocionante, profundamente emocionante. Vamos a despolitizar las instituciones, la primera la justicia, para que los jueces elijan a los jueces, como dicta la Constitución, Europa, el sentido común, y para que Conde Pumpido deje de redactar la Constitución por la puerta de atrás. Vamos a dignificar el Parlamento. Os aseguro que no hay mayor honor que ser diputado, y no sabéis lo que yo he añorado la tribuna y las ganas que tengo de volver para tomar la palabra en el Congreso, ahora en representación de Madrid. Y me comprometo a hacerlo intentando aunar la belleza y la verdad. Y vamos a aprobar, reformar la educación de este país. Aquí está mi amiga Pilar, que ahora está trabajando también en la Consejería de Educación, y yo me alegro, para promover y premiar la excelencia, el esfuerzo y el mérito. ¿Dónde creen, y lo digo siempre, que vamos con las matemáticas socioemocionales con perspectiva de género? Vamos a plantar cara a los chinos con eso. Los jóvenes españoles necesitan un futuro mejor, y ese futuro solo se construye desde un cambio de actitud. Lo decía antes, tenemos que promover una nueva ambición española. No basta con decir España es una gran nación, hay que demostrarlo. Llevamos años instalados en una dinámica menguante, decadente, declinante. En el siglo XVII, que es la época que yo estudié, se hablaba de la declinación española, ya entonces. Es una palabra muy bella y muy exacta, declinación, y es una realidad sobre todo contra la que nos tenemos que levantar. Demostremos que España puede ser un líder de verdad. Y para eso recuperemos dos cosas, un reformismo profundo, el que trata a los ciudadanos como adultos, el que en caso de necesidad les dice mejor un sacrificio útil que sacrificios inútiles. Y también el valor de la responsabilidad, que es uno de los valores más perdidos hoy en día. El victimismo es camino de servidumbre, la responsabilidad es lo que nos hace no ya libres, sino humanos. Y acabo ya. Dicen por ahí que Madrid es un caso raro, ¿no? Una excepción. Dicen que el modelo de Madrid no tiene cabida fuera de las fronteras, de la comunidad y bla, bla. No es verdad. Lo decía también en la campaña autonómica y me reafirmo cada vez. La determinación heroica, por ejemplo, del pueblo ucraniano, la revuelta de las mujeres, estas sí feministas de verdad, en Irán, la derrota impresionante, apabullante de esa izquierda adolescente y autoritaria en Chile, son también la prueba de que el anhelo de libertad es el mayor atributo de los seres humanos, vivan donde vivan. El modelo de Madrid sí puede y sí debe extenderse. Necesitamos una política clara y valiente, una alternativa como nuestra lengua común para toda España. Somos una coiné política, una comunidad, una nación. No lo olvidemos nunca. Y por eso, y ya acabando, os pido a todos un favor muy especial. Os lo pido yo personalmente, Cayetana, no solo como número 6 de la candidatura del Partido Popular al Congreso por Madrid, os lo pido casi como militante de la democracia, como alguien que decidió por elección ser española, desmintiendo aquel que dice, viejo refrán, que español es aquel que no puede ser otra cosa. Yo os pido que votemos unidos al Partido Popular. Solo hay aquí una elección, Sánchez o Feijóo. El voto al Partido Popular no es solo el voto útil. A mí la expresión el voto útil no me gusta tanto, parece que no hay otros argumentos. Es el voto vital. No es solo el voto pragmático, es el voto patriótico, de defensa de nuestro país y el defensa de la libertad. Así que no ahorremos un esfuerzo, desafiemos el cansancio y el calor, salgamos a la calle, digamos la verdad, no tengamos miedo, derrotemos el sanchismo, hagamos que Alberto Núñez Feijóo tenga una mayoría amplia, contundente, sí, ¿por qué no?, absoluta en España, que es la que España merece y necesita. Digamos, nunca mejor dicho, desde Móstoles, levantémonos, españoles, abramos un nuevo tiempo de esperanzas. Muchísimas gracias.